Elena estaba doblando ropa cuando escuchó la puerta. No era el sonido de alguien que llegaba a casa, era el sonido de alguien que ya se había ido por dentro, y solo venía a recoger lo que quedaba de su cuerpo. Marcos entró con una maleta, una sola, como si 8 años de matrimonio cupieran en una maleta mediana con ruedas negras. La dejó junto a la puerta sin mirarla, y caminó directo hacia la cocina, donde Elena tenía el café todavía caliente y una cesta de ropa limpia entre los brazos. Ella lo vio la maleta, vio su cara, y en ese segundo, antes de que él dijera una sola palabra, algo en su pecho supo. No lo pensó, lo sintió, como cuando uno pisa un escalón que no existe y el estómago cae solo. Marcos sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesa, junto al café, junto a la ropa doblada, junto a la vida ordinaria y silenciosa que Elena había construido con sus propias manos durante casi una década. Valeria está embarazada, dijo. El bebé es mío. Elena no gritó, no lloró, no tiró el café ni rompió nada ni se hundió en el suelo como hacen las mujeres en las películas cuando el mundo se parte en dos. Se rió, una sola vez, un sonido breve, hueco, completamente involuntario, como el cuerpo rechazando algo que la mente todavía no puede procesar, porque Elena recordó, en ese instante, una sala de espera blanca con sillas de plástico azul. Recordó el olor a desinfectante y a papel médico. Recordó la 4ª vez que un médico le explicó, con voz amable y palabras cuidadosas, que el procedimiento no había funcionado, que lo intentarían de nuevo, que había esperanza. Recordó que Marcos no estaba en esa sala, que nunca había estado en ninguna de esas salas. Recordó que 2 años antes de ese día, otro médico había usado la palabra dificultades. Había dicho que había factores masculinos que complican el proceso. Había hablado de probabilidades y de ciencia y de seguir intentando. Y Marcos había salido de esa consulta sin decir nada, con la mandíbula apretada y los ojos mirando el suelo, y Elena había tomado su mano en el estacionamiento y le había dicho que todo iba a estar bien, que lo superarían juntos. Y ahora él estaba de pie en su cocina, con una maleta empacada y el nombre de otra mujer en la boca. Repítelo, dijo Elena. Él lo repitió. Ella lo miró a los ojos por última vez buscando algo, una duda, un temblor, alguna señal de que él mismo sabía que lo que estaba diciendo no tenía sentido. Pero Marcos tenía la mirada de los hombres que ya tomaron su decisión y solo están esperando que el mundo les abra el camino. Recogió su maleta y se fue. La puerta no tronó, cerró suave, casi con delicadeza, y ese sonido, ese cierre tranquilo y sin drama, fue lo más brutal de todo. Elena se quedó parada en la cocina. El café empezó a enfriarse. Ella no se movió durante mucho tiempo. Miró el sobre en la mesa. Papeles de divorcio, los había sin abrirlos. Miró la cesta de ropa en sus brazos y de alguna manera todavía la tenía. Todavía sostenía esa ropa doblada como si el cuerpo siguiera haciendo lo que se supone que debe hacer aunque la vida entera acabe de derrumbarse. La dejó en la silla, despacio, sin ruido, y entonces vio lo que siempre había estado en la puerta del refrigerador, una ecografía. No era reciente, era de hacía 2 años, de un embarazo que había durado 11 semanas antes de que su cuerpo dijera que no. Un pequeño papel fotográfico en blanco y negro que Elena no había podido quitar porque quitarlo se sentía como borrar a alguien que nunca había tenido nombre pero que ella ya amaba. Se acercó al refrigerador, tomó la ecografía con los dedos, la sostuvo, y por primera vez desde que Marcos había entrado por esa puerta, sintió que algo se movía dentro de ella. No rabia todavía, no dolor completamente formado. Algo más confuso y más profundo, algo que se parecía a una pregunta que todavía no sabía cómo hacerse, pero que estaba ahí, creciendo en silencio, como crecen las cosas que van a cambiar todo. Afuera, el carro de Marcos ya no estaba. Adentro, el café seguía enfriándose, y Elena, de pie en esa cocina, sosteniendo la imagen de un bebé que nunca llegó,
Comenzó a sentir que algo en la historia de ese día no encajaba, que algo, en algún lugar, estaba completamente mal. Todavía no sabía qué, pero lo iba a descubrir. Hay una versión de Elena Vázquez que muy poca gente conoció, la que existía antes de los procedimientos médicos, antes de las mudanzas, antes de aprender a doblar sus propias ambiciones para que cupieran en el espacio que Marcos dejaba disponible, la que tenía 29 años y una oficina, pequeña con plantas en el alféizar de la ventana y planos de edificios esparcidos por el suelo como si el mundo fuera algo que ella podía diseñar desde adentro. Esa Elena llegó a una conferencia un martes de octubre con una presentación bajo el brazo y café en la mano y sin ningún plan de enamorarse de nadie. Marcos Reina estaba hablando, frente a una sala de arquitectos y urbanistas, sobre vivienda digna para familias de bajos recursos. Hablaba con las manos, hablaba con urgencia, hablaba como alguien que creía, genuinamente, que las ciudades tenían la obligación de proteger a sus habitantes más vulnerables. Elena lo escuchó y pensó, este hombre quiere construir algo que importe. No supo entonces que Marcos era muy bueno queriendo cosas en público. Se conocieron en el pasillo, durante el descanso. Él le preguntó su opinión sobre un punto de su presentación con la honestidad directa de alguien que no tiene miedo de estar equivocado. Ella se la dio sin suavizarla. Él sonrió, y en esa sonrisa había algo que a Elena le pareció raro y valioso al mismo tiempo. Parecía genuino. 3 meses después estaban juntos. 1 año después vivían en el mismo apartamento. A los 3 años, se casaron en una ceremonia pequeña con flores silvestres y sin fotografía formal porque Elena dijo que prefería recordarlo que tenerlo enmarcado. Los primeros años fueron reales. Eso es importante decirlo, porque la historia de un matrimonio que se rompe no siempre empieza mal. A veces empieza bien, a veces empieza con 2 personas que de verdad se eligen, y el problema no es el comienzo sino lo que cada uno hace cuando la vida deja de ser fácil. Elena era arquitecta, tenía su propia firma pequeña, especializada en proyectos comunitarios, exactamente el tipo de trabajo que había defendido en esa conferencia donde conoció a Marcos. Ganaba bien, tenía equipo, tenía clientes que la respetaban y proyectos que le importaban. Cuando Marcos recibió una oferta importante en otra ciudad, ella lo discutió con él durante semanas. Era una decisión grande, significaba dejar su firma, su equipo, los proyectos que tenía en curso. Marcos le explicó que era una oportunidad única, que él la apoyaría después, que construirían algo mejor juntos en el nuevo lugar. Elena cerró su oficina, empacó sus plantas, siguió a su esposo. En la ciudad nueva encontró trabajo como asociada en una firma más grande. Buen trabajo, trabajo que respetaba, pero trabajo de otra persona. Trabajo donde ella ejecutaba la visión de alguien más en lugar de construir la suya propia. Se dijo que era temporal, que pronto tendría tiempo de restablecerse, que el amor requería ese tipo de ajustes. 2 años después, Marcos recibió otra oferta, en otra ciudad. Ella volvió a empacar. No lo hizo con resentimiento, o al menos eso se decía a sí misma. Lo hizo con la convicción silenciosa de que estaba invirtiendo en algo, en un nosotros, en un futuro que se vería distinto pero que valdría la pena, y parte de ese futuro, la parte que más le importaba, era la familia que querían formar. El tema de los hijos llegó cuando llevaban 4 años casados. No fue una conversación dramática, fue gradual, como todas las conversaciones importantes que en realidad son muchas conversaciones pequeñas juntas. Ambos querían, ambos asumieron que cuando decidieran intentarlo, sucedería. No sucedió. El primer año de intentos lo vivieron con paciencia, el segundo, con preocupación creciente. Para el tercero, ya estaban en consultas médicas, en análisis, en conversaciones clínicas que tienen un vocabulario propio, frío y preciso, que nadie te enseña a escuchar hasta que tienes que hacerlo. Fue en esa etapa cuando un especialista le habló a Marcos sobre factores masculinos.
Usó términos médicos. Explicó que había complicaciones significativas, que la fertilización natural era muy poco probable, que existían opciones, procedimientos, tratamientos. Marcos salió de esa consulta sin hablar. En el estacionamiento, Elena tomó su mano. Él la dejó tomarla pero no apretó. Miraba al frente, y Elena, que lo conocía bien, supo que algo en él se había cerrado, que había una puerta que él no iba a abrir. No con ella, quizás no con nadie. Ella respetó ese silencio. Creyó que era dolor, creyó que era miedo, creyó que era parte del proceso de aceptar algo difícil, y que con tiempo, con paciencia, con amor, él volvería. Lo que no supo fue que Marcos nunca procesó ese diagnóstico como una realidad compartida. Lo procesó como una amenaza personal, como algo que lo reducía, como una falla que no podía existir en la versión de sí mismo que necesitaba ser. Y en lugar de enfrentarlo junto a ella, comenzó, muy lentamente, a buscar otra historia donde esa falla no existiera. Mientras tanto, Elena siguió con los tratamientos, siguió con las inyecciones y las esperas y las salas blancas y los resultados que llegaban siempre con la misma voz amable y la misma noticia envuelta en palabras suaves. Siguió sola, casi siempre porque Marcos tenía reuniones, compromisos, razones que sonaban razonables y que ella aceptaba porque aceptar era lo que había aprendido a hacer. Hubo un embarazo, 11 semanas. Fue el periodo más breve y más intenso de amor que Elena había experimentado en su vida. 11 semanas de hablarle a algo que todavía no era nadie y ya era todo. 11 semanas de reorganizar mentalmente su vida entera alrededor de una persona que aún no existía. Y luego, no, Marcos estuvo presente ese día. Llegó al hospital, se sentó con ella, pero había algo en su presencia que era más parecido al cumplimiento que al acompañamiento, y Elena, que estaba demasiado rota para analizarlo, simplemente se aferró a lo que había, guardó la ecografía en la puerta del refrigerador, nunca la quitó. La vida continuó con esa fragilidad, característica de las cosas que han estado a punto de romperse y de alguna manera siguen en pie. Elena volvió a trabajar. Marcos siguió con su carrera. Intentaron un cuarto procedimiento. Esperaron. Recibieron otra negativa. Siguieron adelante porque seguir adelante era lo único que sabían hacer juntos. Lo que Elena no sabía era que mientras ella aprendía a cargar con ese peso, Marcos había encontrado a alguien que no le pedía que lo cargara. Valeria era colega de Marcos, 12 años menor, sin historia compartida, sin expectativas acumuladas, sin el peso de todo lo que un matrimonio verdadero contiene. Con ella, Marcos podía ser la versión de sí mismo que quería creer que era, el hombre capaz, el hombre deseado, el hombre sin diagnósticos ni fracasos ni maletas emocionales que cargar. Elena no sabía nada de esto mientras doblaba ropa y mantenía el café caliente y sostenía una vida que creía que era real, y quizás lo más doloroso de todo no era que Marcos se hubiera ido, era que Elena había pasado años preguntándose qué estaba haciendo mal, qué le faltaba, por qué el amor que daba con tanta completud nunca parecía ser suficiente para llenar el espacio entre los dos. Nunca se le ocurrió que el espacio no era culpa suya, que algunas personas construyen distancia no porque les falte amor, sino porque les sobra miedo, y que ese miedo, si no se nombra, si no se enfrenta, termina destruyendo todo lo que toca, incluyendo a las personas que nunca merecieron ser destruidas. Hay un tipo de dolor que no grita, no se anuncia, no llega con lágrimas inmediatas ni con escenas dramáticas. Llega callado, metódico, con la forma de una mujer que se levanta cada mañana, prepara café, va al trabajo, responde correos, y por las noches se sienta en el borde de la cama que antes compartía con alguien y simplemente existe, sin saber muy bien para qué. Así vivió Elena las primeras semanas después de que Marcos se fue. Carmen, su mejor amiga desde la universidad, apareció al día siguiente con comida y sin preguntas.
Eso era lo que Elena necesitaba y Carmen lo sabía sin que nadie se lo dijera. Se sentaron en la cocina, comieron en silencio, y cuando Carmen finalmente habló, dijo lo que cualquier persona que quiere a alguien diría en esa situación: tienes que pelear, no puedes dejar que se lleve todo sin dar la cara. Elena la miró con esa calma extraña que a veces confunden con fortaleza pero que en realidad es agotamiento profundo. No, voy a rogarle a un hombre que se quedara cuando él ya eligió irse. Carmen quiso argumentar. Se contuvo. Conocía a Elena lo suficiente como para saber que esa no era rendición, era dignidad, la clase de dignidad que cuesta más que cualquier pelea. Pero esa noche, cuando Carmen se fue y la casa quedó en silencio, Elena no durmió, no porque llorara, sino porque pensaba. Tenía la mente de una arquitecta, entrenada para encontrar inconsistencias en una estructura antes de que la estructura falle. Y algo en la historia que Marcos le había contado tenía una grieta, pequeña, casi imperceptible, pero ahí. Valeria estaba embarazada. El bebé era de Marcos. Eso era lo que él había dicho. Elena se quedó mirando el techo y dejó que su mente hiciera lo que siempre hacía: retroceder, revisar, reconstruir la línea del tiempo con la información disponible. Si el embarazo era visible ahora, la concepción había ocurrido aproximadamente 7 meses atrás. 7 meses atrás era una semana específica, una semana que Elena recordaba con una claridad que dolía, porque había pasado 48 horas hospitalizada por complicaciones después de su último procedimiento de fertilización. 48 horas con suero en el brazo y miedo en el pecho y un teléfono que sonó pocas veces. Marcos había ido a verla. Una vez, llegó 1 hora, se quedó 40 minutos. Dijo que tenía algo urgente en el trabajo y se fue. Ella lo había entendido, o había elegido entenderlo. Ahora, en la oscuridad de esa habitación, ese recuerdo tenía una textura diferente. Empezó a recordar otras cosas. Un comentario que una colega de Marcos había hecho en una cena, meses atrás, sobre lo mucho que él había cambiado. Parece más liviano, había dicho, y Elena había asumido que era un cumplido sobre el trabajo. Ahora no estaba tan segura. Recordó una llamada que Marcos había tomado en el balcón, bajando la voz, un domingo por la mañana. Recordó que cuando ella salió con 2 tazas de café, él colgó antes de lo que parecía natural. Recordó que Valeria, a quien Elena nunca había conocido en persona, sabía sobre su pérdida. Eso se lo había dicho una conocida común con la torpeza involuntaria de quien cree que uno ya sabe todo. Marcos le contó a Valeria lo del embarazo que perdieron. Qué duro todo eso. Elena había procesado ese comentario en el momento como un dato sin importancia. Ahora era otra cosa. Marcos había compartido con esa mujer el dolor más privado que tenían. Había llevado la intimidad de su pérdida a otra cama. Eso, más que cualquier otra cosa, le perforó algo adentro. Al día siguiente, Elena fue a trabajar, no porque pudiera concentrarse, sino porque necesitaba estar en un lugar donde existiera algo que ella había construido con sus propias manos. Su firma, reconstruida después de la segunda mudanza, era pequeña pero era suya. 2 asociados jóvenes, una secretaria, proyectos modestos pero significativos. Cuando entró esa mañana y vio los planos sobre su escritorio, respiró de una manera diferente, como si el aire ahí tuviera más oxígeno. Trabajó, o lo intentó. A las 3 de la tarde llamó a la clínica de fertilidad, no para pedir los registros de Marcos, que sabía que no podía obtener, sino los suyos, todo el historial, cada procedimiento, cada resultado, cada documento que había firmado durante 4 años de tratamientos. Le dijeron que podía pasar a recogerlos en 2 días. No le explicó a nadie por qué los quería. Todavía no sabía exactamente qué estaba buscando. Solo sabía que algo en esos documentos le iba a decir algo que necesitaba saber. Era una intuición sin forma todavía.
La clase de presentimiento que uno tiene cuando lleva años leyendo estructuras y aprende a notar cuando algo no soporta el peso que se supone que debe soportar. Esa misma semana, su hermana Sofía la llamó. Sofía era 3 años menor que Elena, más impulsiva, más directa, con menos paciencia para los protocolos emocionales que Elena se imponía a sí misma. Llamó a las 9 de la noche y sin preámbulo dijo: «Tengo que decirte algo y no sé cómo, así que te lo digo y ya». Elena esperó. Vi a Marcos hace 6 semanas, en una farmacia, comprando vitaminas prenatales. Silencio. Elena, eso fue antes de que él se fuera, antes de que te dijera nada. Ya lo sabía, ya había elegido, y siguió en esa casa contigo, comiendo en esa mesa, durmiendo en esa cama, sabiendo lo que iba a hacer. Elena no respondió de inmediato. Sofía llenó el silencio, planificó el momento, esperó, no sé para qué, tal vez para asegurarse de que todo estuviera listo del otro lado antes de soltar este lado, pero lo que hizo no fue irse, fue abandonarte con premeditación. Esa noche, Elena sintió algo que no había sentido hasta entonces. No era tristeza, la tristeza ya la conocía, llevaba semanas viviéndola. Era rabia. Una rabia quieta, sin temperatura, que no quería explotar sino entender. La rabia de alguien que descubre que el suelo sobre el que caminaba no era lo que creía, y que varias personas sabían que era falso y nadie dijo nada. Al día siguiente buscó el nombre de un consultor legal especializado en procesos de divorcio con disputas patrimoniales, no para destruir a Marcos, sino porque Elena había aprendido, a lo largo de una vida, de construir cosas que debían durar, que cuando una estructura está corrompida desde los cimientos, lo único responsable es documentarlo todo antes de que colapse sobre alguien. Y mientras esperaba los documentos médicos, mientras consultaba con abogados, mientras seguía yendo al trabajo y respondiendo correos y preparando café cada mañana, esa pregunta que había empezado a crecer en silencio la noche que Marcos se fue continuaba ahí, silenciosa, persistente, tomando forma como una grieta en una pared que nadie ha tocado todavía, pero que ya está ahí, ya existe, y es solo cuestión de tiempo antes de que alguien la encuentre y descubra hasta dónde llega. Elena estaba a punto de descubrirlo, y lo que iba a encontrar iba a cambiar no solo la historia de su matrimonio, sino la historia de cada uno de los años que había vivido dentro de ellos. Documentos médicos llegaron en un sobre Manila. Elena los recogió un miércoles por la tarde, después del trabajo, con la misma calma con la que uno recoge cualquier trámite administrativo. Los puso en su bolso, manejó a casa, preparó té, se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Marcos había dejado los papeles del divorcio semanas atrás, y los abrió. Eran muchas páginas. 4 años de procedimientos tienen su propio peso en papel. Resultados de laboratorio, protocolos de tratamiento, notas clínicas, formularios de consentimiento. Elena los fue leyendo con la atención meticulosa que le dedicaba a los planos técnicos, sin prisa, sin saltarse nada. A la segunda hora de lectura, encontró algo que no recordaba haber firmado. Era un formulario de autorización para un protocolo que el doctor Solís había llamado, en su momento, suplementación de muestra. Elena recordaba vagamente que él había mencionado algo sobre optimizar las condiciones del procedimiento. Lo había explicado con términos médicos que sonaban razonables, y ella había confiado, como confía uno en los médicos que llevan años acompañándote en algo tan vulnerable como intentar tener un hijo. Pero ahora, leyendo el documento con la distancia del tiempo y la claridad de alguien que ya no tiene nada que perder, el lenguaje le decía algo diferente. Buscó en internet los términos específicos, leyó, releyó. Su té se enfrió sin que ella lo notara. Llamó a Carmen a las 11 de la noche. «Necesito que me recomiendes un médico, un especialista en fertilidad que no tenga ninguna conexión con la clínica donde me atendí». Carmen no preguntó por qué. Al día siguiente tenía un nombre y un número. La cita fue 3 días después. Elena llevó todos los documentos. El especialista,
un hombre de unos 50 años con la paciencia tranquila de quien ha tenido muchas conversaciones difíciles, los leyó en silencio mientras ella esperaba. Cuando levantó la vista, había algo en su expresión que Elena ya conocía. Era la expresión de alguien que sabe que lo que va a decir va a doler y no existe manera de evitarlo. Le explicó lo que el protocolo significaba, lo que la suplementación implicaba en términos prácticos, lo que eso quería decir sobre los procedimientos que Elena había atravesado, sobre las esperanzas que había cargado, sobre las pérdidas que había llorado. Elena escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, ella hizo una sola pregunta. ¿El médico que autorizó esto sabía cuál era el diagnóstico completo del factor masculino? El especialista eligió sus palabras con cuidado. Dijo que sin acceso al expediente completo no podía afirmarlo con certeza, pero dijo también que el protocolo utilizado era inusual en casos donde el factor masculino no había sido completamente descartado, que lo estándar habría sido una evaluación más exhaustiva antes de proceder. Elena asintió, recogió sus documentos, agradeció su tiempo, salió al estacionamiento y se sentó en su carro. No lloró, todavía no, tenía una última pieza que encontrar. Su abogada, a quien había contratado semanas atrás para el proceso de divorcio, le había explicado que dadas las circunstancias, dado que Marcos había declarado públicamente que el hijo de Valeria era suyo y que eso afectaba directamente la división de bienes y las condiciones del proceso, existía una base legal para solicitar una prueba de paternidad. No era un movimiento de venganza, era un procedimiento estándar cuando hay disputas patrimoniales vinculadas a la existencia de un heredero declarado. Marcos se resistió. Su abogado envió cartas. Hubo semanas de intercambios legales que Elena siguió con esa misma calma que la gente ya había dejado de confundir con indiferencia y había empezado a respetar como lo que era, una mujer que ha decidido que la verdad importa más que la paz falsa. La prueba se realizó. Era un proceso que tomaba días. Elena esperó, siguió yendo al trabajo, siguió respondiendo correos. Una noche Carmen se quedó a dormir en su casa sin que nadie lo planificara, simplemente porque ninguna de las dos quería estar sola con tanto silencio. Hablaron hasta tarde de cosas que no tenían nada que ver con Marcos ni con pruebas ni con clínicas. Hablaron de la universidad, de un viaje que nunca habían hecho, de lo que Carmen iba a cocinar el domingo, cosas pequeñas y reales que le recordaron a Elena que existía una vida más grande que este dolor. Los resultados llegaron un jueves. Elena estaba en su carro, en el estacionamiento de su oficina, cuando su abogada la llamó. Había recibido el informe primero, como era el procedimiento. Le dijo que tenía los resultados y que quería reunirse en persona para revisarlos juntas. Elena dijo que los quería ahora. Hubo una pausa breve. Su abogada se los leyó. Marcos Reina no podía ser el padre biológico del hijo de Valeria. No había margen de error. No había interpretación alternativa. El resultado era absoluto. Elena escuchó esas palabras y se quedó muy quieta, pero lo que vino después fue peor, porque su abogada continuó. Dijo que en el proceso de documentación legal habían obtenido acceso al expediente médico completo de Marcos, algo que en el contexto del litigio era posible con autorización judicial, y que en ese expediente había un informe especializado que nunca había llegado a manos de Elena, un informe que el doctor Solís había recibido hace 3 años, emitido por un genetista al que Marcos había acudido de manera privada. Sin decirle a ella, el informe confirmaba una condición genética específica. No era una dificultad, no era una complicación, era esterilidad completa e irreversible. La posibilidad de que Marcos produjera un hijo biológico era, según ese documento, nula. El doctor Solís lo sabía, lo había sabido durante 3 años, y durante esos 3 años, Elena había continuado con los tratamientos. Había continuado con las esperanzas, había continuado pagando, física y emocionalmente,
el precio de procedimientos que el médico sabía que no podían producir el resultado que ella buscaba, procedimientos que habían sido modificados sin su conocimiento completo, usando un protocolo que ella nunca entendió del todo porque nadie se lo explicó del todo, y Marcos también lo sabía. Llevaba 3 años sabiendo que él nunca podría darle un hijo, y había seguido ahí, en esa casa, en esa cama, sentado en esa mesa, viendo a Elena inyectarse, esperando resultados, perdiendo un embarazo, llorando sola en salas de espera blancas. Lo había sabido todo ese tiempo y no había dicho nada, porque decirlo habría significado admitir lo que era, y Marcos prefería el silencio de Elena al espejo de la verdad. Elena guardó el teléfono, miró por el parabrisas de su carro. El estacionamiento estaba vacío a esa hora. Había una paloma posada en el borde de un sardinel de concreto. El sol estaba bajando y pintaba todo de ese color naranja quieto que a veces tiene el final de la tarde. Y ahí, finalmente, lloró, no de la manera que había llorado antes. No el llanto confuso del primer día, ni el llanto apretado de las noches de insomnio. Lloró con todo el cuerpo, con años encima, con el peso de cada sala de espera y cada resultado negativo y cada mañana, que se había levantado creyendo que el problema era algo que ella podía resolver si era suficientemente valiente o suficientemente paciente o suficientemente buena. Lloró por la mujer que había cerrado su firma y empacado sus plantas y seguido a un hombre que ya sabía, en algún lugar de sí mismo, que le estaba pidiendo que construyera sobre arena. Lloró por el bebé de 11 semanas. Lloró por todas las versiones de sí misma que había ido dejando en los pasillos de esa clínica. Lloró durante mucho tiempo, hasta que no quedó más, y entonces respiró, una vez, profundo, sacó su teléfono, buscó el contacto de su abogada y le envió un mensaje corto: procedamos con todo. También quiero presentar una denuncia formal contra el médico. Después buscó otro contacto, uno que no había abierto en mucho tiempo, el expediente de una adopción que había comenzado a explorar años atrás, en secreto, en los momentos en que su instinto le decía que quizás el camino era diferente al que estaba intentando. Un archivo que nunca había cerrado formalmente porque cerrar las puertas nunca había sido algo que Elena supiera hacer. Lo abrió, leyó la primera página, y por primera vez en muchas semanas, algo en su pecho se acomodó en un lugar que no era dolor. Era algo más parecido a una dirección. El divorcio se firmó un martes de marzo, sin ceremonia, sin drama, 2 abogados, una mesa, varios documentos. Elena firmó con la misma pluma con la que firmaba sus planos de construcción. Marcos llegó tarde, con ojeras y sin la seguridad que lo había caracterizado toda su vida. No se miraron mucho. No había nada que decirse que los papeles no estuvieran diciendo ya con más precisión. Cuando Elena salió de esa oficina, el aire de la calle le pareció diferente, no mejor necesariamente, solo diferente, como el aire que entra cuando abres una ventana que ha estado cerrada demasiado tiempo. Lo que siguió no fue una recuperación limpia ni cinematográfica. Nadie se recupera así. La vida real se recupera en fragmentos irregulares, con días buenos intercalados entre días en que uno se sienta a tomar café y de repente está llorando sin saber exactamente por qué, o por qué todo a la vez. Elena tuvo esos días. Los tuvo muchos. Hubo mañanas en que se despertaba y por un segundo, ese segundo brevísimo antes de que la memoria regresa, no recordaba nada de lo que había pasado, y luego recordaba, y el peso volvía de golpe, como siempre vuelve, sin considerar si uno está listo o no. Pero también hubo otras cosas. La denuncia formal contra el Dr. Solís avanzó a través de los canales correspondientes. Elena no la siguió con rabia, sino con la convicción tranquila de alguien que sabe que algunas cosas deben nombrarse aunque nombrarlas cueste. Meses después, la Junta Médica suspendió su licencia mientras se llevaba a cabo la investigación. Elena recibió esa noticia sin celebrar. Se sentó con ella un momento, la reconoció, y siguió adelante. No era victoria,
era consecuencia. Hay una diferencia importante entre las dos. Marcos, por su parte, desapareció de su vida con la misma eficiencia con que había entrado en la de Valeria, pero las cosas del otro lado tampoco resultaron como él imaginaba. La prueba de paternidad se había convertido en información que circuló, como circula todo, por los círculos donde Marcos se movía profesionalmente. El hombre que había abandonado a su esposa porque iba a ser padre resultó no ser el padre de nadie. Esa historia tiene su propio peso, y ese peso él tendría que cargarlo solo. Elena no pensó mucho en eso, no porque no doliera, sino porque había aprendido, en estos meses, que invertir energía en el colapso de otros es una forma de seguir atada a ellos. Y ella necesitaba sus fuerzas para otra cosa. Carmen notó el cambio antes que nadie. Lo dijo una tarde mientras tomaban café en la firma de Elena, sentadas entre planos y muestras de materiales, con la luz de la tarde entrando por las ventanas que Elena había mandado a ampliar cuando rediseñó la oficina. «Estás diferente», dijo Carmen. Elena pensó en cómo responder. «Estoy más yo», dijo finalmente. Y era la respuesta más honesta que tenía. Había vuelto a tomar proyectos que le importaban, no solo los que pagaban bien o los que eran estratégicamente convenientes, sino los que la hacían quedarse hasta tarde porque quería, no porque tenía que. Un proyecto de renovación de vivienda social en una zona periférica de la ciudad, pequeño, complejo, con un presupuesto ajustado y familias reales esperando un resultado real. Exactamente el tipo de trabajo que la Elena de 29 años habría corrido a tomar. Lo tomó, y en el proceso de diseñar espacios para que otras personas vivieran mejor, algo en ella misma empezó a encontrar sus propias dimensiones de nuevo. El expediente de adopción lo retomó sin contárselo a nadie al principio. Era algo demasiado suyo, demasiado frágil todavía, como para exponerlo a las opiniones y las preguntas y las buenas intenciones de la gente que la quería. Lo trabajó despacio, con una trabajadora social paciente que no le preguntó por qué venía sola ni le hizo sentir que eso era una desventaja, que le explicó el proceso con honestidad y sin adornos, que le dijo que iba a tomar tiempo. Elena dijo que estaba bien, que sabía esperar, y lo decía en serio, que era algo nuevo, porque el esperar de antes había sido una espera tensa, apretada, llena de la ansiedad de quien siente que el tiempo se acaba. Este esperar era diferente, era la espera de alguien que ha dejado de correr hacia algo y ha empezado simplemente a caminar, con los ojos abiertos, confiando en que el camino existe aunque no lo vea completo todavía. 18 meses después de que Marcos salió por esa puerta con su maleta de ruedas negras, Elena estaba parada frente a un edificio de 4 pisos en una calle de una colonia que antes había tenido casas en deterioro y ahora tenía esto: pintura nueva, ventanas grandes, un pequeño jardín comunitario en la planta baja que había sido idea de los propios residentes y que Elena había incorporado al diseño con genuina alegría. Era la inauguración del proyecto de vivienda social. Había familias. Había niños corriendo por el jardín. Había una señora mayor que le tomó las manos a Elena y le dijo gracias con los ojos húmedos y Elena tuvo que respirar profundo para no llorar ahí mismo. Una mujer joven, con un bebé en brazos, se acercó a ella en un momento tranquilo de la tarde. ¿Usted diseñó todo esto? Sí, dijo Elena. Es precioso. ¿Tiene familia? ¿Hijos? Elena miró a la mujer, miró al bebé. Miró el edificio detrás de ella, con sus ventanas encendidas y sus familias adentro empezando a vivir sus vidas dentro de paredes que ella había imaginado desde cero. No todavía, dijo, y sonrió, pero estoy en camino. No era una respuesta completa, era la única respuesta verdadera. Esa noche, de regreso a casa, Elena pasó por la farmacia donde su hermana había visto a Marcos comprando vitaminas prenatales meses antes de decirle la verdad. Pasó frente a la clínica donde había dejado tanto de sí misma en salas de espera blancas. Pasó frente al edificio donde había tenido su primera oficina, antes de la primera mudanza.
antes de que empezara a doblar su vida para que cupiera en la de otro. No se detuvo en ninguno de esos lugares. Siguió manejando, llegó a su apartamento, el que había elegido ella sola después del divorcio, con ventanas que daban al oriente para recibir la luz de la mañana y un cuarto extra que por ahora tenía cajas y planos y una planta que había sobrevivido 3 mudanzas y seguía ahí, verde y obstinada, como si supiera algo. Se preparó té, se sentó en el sillón junto a la ventana, pensó en la mujer que había sido, la que cerró su firma y empacó sus plantas y aprendió a ocupar menos espacio para que otro ocupara más, la que pasó 4 años en salas blancas creyendo que el problema era ella, la que sostuvo una ecografía en la puerta del refrigerador porque no podía soltar a alguien que nunca había llegado del todo. La quería, a esa mujer la quería con una ternura enorme, porque había hecho lo mejor que sabía con lo que tenía, porque había amado de verdad, con toda la generosidad que tenía, y eso no era su error. El error había sido de quienes tomaron esa generosidad y la usaron para construir sus propias coartadas. Elena no iba a cargar con ese error. Tomó su teléfono y revisó el último correo de la trabajadora social. Había una actualización en su proceso, pequeña, administrativa, un paso más en una fila larga de pasos, pero era un paso hacia adelante, y los pasos hacia adelante, por pequeños que sean, tienen un peso específico que los distingue de todos los demás. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, luces, motores, el sonido sordo de una vida colectiva que continúa sin preguntar si uno está listo. Elena cerró el correo, apagó la lámpara, y en la oscuridad tranquila de su apartamento, con la planta superviviente en la esquina y el cuarto extra esperando su propósito, Elena Vázquez se permitió algo que había olvidado cómo hacer, creer que lo que venía era bueno, no con la ingenuidad de antes, que era en realidad una forma de no mirar, sino con la claridad de alguien que ha visto lo peor de una historia y ha decidido, conscientemente, que esa historia no es la última que va a vivir, que hay otras historias, que ella todavía está a tiempo, que la puerta que creía cerrada nunca estuvo cerrada del todo, solo estaba esperando que ella volviera a abrirla con sus propias manos.